Con el auspicio de Chema, libros para la formación cultural del espíritu y la libertad. Entre Zorros y Erizos Editorial. Llevamos libros que desafían la censura y defienden la libertad de expresión. Consultora financiera Zipgain, donde las empresas se encuentran para crecer juntas. Liberty Fest Chile 2026, con grandes invitados. Mate con Mote, Macarena Jimena, Punch.p, Mid Hunter y muchos más. Más información en Foro Liberty Fest en Instagram. Presentan Soy Chileno. ¿Y qué? Soy Chileno. ¿Y qué? Estamos nuevamente con ustedes otro lunes desde el Instituto Mises Cono Sur. Nuevamente con otro capítulo de Soy Chileno. ¿Y qué? Oye, yo estoy como súper contento y estamos ya en la mitad de la segunda temporada de Soy Chileno. ¿Y qué? Oye, y muchas gracias a todos ustedes que nos están viendo, que nos están mirando. Y nos seguimos nosotros trabajando para darles información de actualidad, las cosas que están sucediendo. Y bueno, y como siempre aquí con nuestro equipo, Esteban Riquelme a la cabeza. Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo Muy estás? bien, Jorge, ¿y tú? Un gusto verte nuevamente. Digo lo mismo. Algo que nunca hacemos, agradecer a los que están detrás de cámara. Sí. Son importantísimos para que este proyecto siga funcionando. Eso es cierto. Eric, las damas primero, la Anita, Eric y nuestro querido Javier el bueno. Acuérdese, Javier el bueno. Así es, así que ya saben ustedes, siempre que escuchan un grito por ahí, por la parte de atrás, está todo un equipo apoyándonos. Pero hoy día tenemos un invitado muy especial, Rodrigo Logan. Y yo te quiero preguntar una cosa, Rodrigo, bienvenido primero, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, muy honrado, muy honrado. Gracias por estar aquí, estamos en vivo, pero oye, muchas personas te conocen, lo sé, porque he visto tus redes sociales y te siguen. El ciudadano Logan. El ciudadano Logan, sí. Logan, pero así, entre Wolverine, Logan, ¿cómo fue que se te ocurrió ponerte ese apodo? ¿O es o no es? No, Federic, mi abuelo, te cercenaría por lo que dijiste. No, es nuestro apellido, es nuestro apellido. ¿Ya? El apellido en familia, Bien, Rodrigo sí. Logan. No es por Logan por Wolverine, es un alcance, pero... ¿Ya? Pero sí, es el apellido de mi familia. Sí, pero todo ¿También eres inmortal? ¿Ah? ¿Eres inmortal? Uf, créeme que sí. Sí, me han pegado tanto. Me porta mono porfiado, prefiero decir, ¿eh? Bueno, Logan Soto. ¿Ah? Rodrigo Logan Soto, sí. Más conocido como Logan. Rodrigo, ese es tu nombre de pila, así que él nos está acompañando el día de hoy. Abogado constitucionalista, ¿lo dije bien? Sí. ¿Sabes que la mayoría de la gente cree que mi especialidad es constitucionalista? No, mi especialidad es derecho tributario y penal económico. Es tributarista, por eso tiene mucho que ver con la reforma. Con la reforma, sí. Pero lo que pasa es que como amante del derecho, he logrado tratar de explicar el tema y por eso, como llegué a la convención del 20... A Vietnam. Recuerdos de Vietnam. Recuerdos de Vietnam. La gente me ve ahí y cree que soy constitucionalista. Además, cuando hago los podcasts, los vodcasts, voy a los videos, voy a programas, siempre trato de hablar del concepto para que la gente pueda lograr desarrollar su propia reflexión sobre las cosas. Entonces, la gente, como le hablo de temas constitucionales, pero no es porque yo sea en sí un constitucionalista, es porque la Constitución es el mejor escudo que tenemos de protección los ciudadanos frente al Estado. Ahí está. Esta es la primera vez que tenemos un invitado que estuvo en el proyecto de Constitución en el 2020. ¿Cómo fue esa experiencia ya desde el punto de vista experiencial? ¿Qué tal fue eso para ti? Complicado, súper complicado, porque parte de la base que yo de los 155 era el único 100% independiente. O sea, yo no fui con ningún apoyo de ningún partido político. No tenía fuego amigo por ninguno de los lados. No para nada, ¿cachai? Entonces yo iba con una idea y yo iba con la idea griega de la política, de que todos nos íbamos a juntar en el atrio. No en el atria, sino que en el atrio. Por favor, no. En el atrio, no, claro, nos íbamos a juntar en el atrio. Madera, necesitamos madera. Claro. Y nos íbamos a juntar porque queríamos todo lo mejor para nuestro país, ¿cachai? Y yo hice un trabajo previo. Yo de los 155 me alcancé a juntar con 117. Me conseguí el teléfono de todo para juntarme por vía Zoom antes. Juntarme a tomar café, a preguntarles qué era lo que querían para nuestro país, ¿cachai? Entonces yo siempre les decía, mira, lo que hoy día se puede mejorar, mejorémoslo. Lo que no existe, creémoslo. Lo que hoy día nos aviene dado las condiciones, eliminémoslo. Pero busquemos un consenso, po.
Entonces, claro, cuando llegué me di cuenta de que para mí fue súper frustrante. Y eso te iba a decir, Rodrigo Logan, lo que tú estás mencionando es lo que todos los chilenos queríamos en ese momento que sucediera, que hubiese una gran conversación, que realmente se trabajara para mejorar nuestro país. ¿Y qué pasó? Sí, o sea, cuando tú llegabas ahí adentro con cosas que eran absolutamente racionales, ¿ya? De lado y lado, porque la inteligencia no está secuestrada en ningún lugar. ¿Ya? Tú vas a encontrar ideas, la gente izquierda, la gente derecha, vas a encontrar buenas ideas, hay que saber buscarlas. Pero tiene que haber un vaso comunicante entre todas, y ese tiene que ser el amor a tu patria, a tu país, a tu nación, a tu gente. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que cuando yo decía, oye, qué buena idea esta, ya, me acuerdo que había alguien con el que yo me llevaba muy bien, porque presentamos hartas cosas, que fue con Martín Arrau, el ministro de Obras Públicas. Claro, lo que pasa es que yo tengo harto, está la Ruth Hurtado, está Constanza Juve, y también tengo del otro lado, o sea, está, me acuerdo, Fuad Chaín, Felipe Arboe, Miguel Ángel Boto, Luis Barceló, varios. ¿Cachai? Pero ¿qué me pasaba? Que cuando yo decía, oye, qué buena idea esta, la presentaba y era una idea súper racional. Pues. De hecho, era tan racional que era tomar normas de la actual Constitución. O sea, y ellos decían, oye, sí, muy racional, Rodrigo. Ya. Y alguien decía, ¿y quién la patrocina? Martina Raúl. No. Teresa Marinovich. No. Oye, pero leámosla, ¿qué onda? ¿Por qué no? No, ¿por qué no nomás? Entonces, en la lista del pueblo era, no. Habían 2 o 3 personas que trataban de leerlo. Lo mismo cuando yo llevaba ideas, por ejemplo, de Miguel Ángel Boto, de Felipe Arboe, y las llevaba y le decía a Baza, le decía a Montero del Partido Socialista, y decían, oye, súper buena. Y tan buenas eran que las trabajábamos en conjunto. Bastaba que votara Álvarez, Monkever, y se caían al tiro. Te preguntaban el remitente y cambiaban. Pero era del terror, entonces tú llegás a un momento en que tú decís, oye, ¿qué pasa? Y otra cosa que me llamaba la atención era la sobreexposición. Es como que llegó un momento en el cual yo le decía, oye, la ganancia que nosotros tenemos, el cheque en blanco de la ciudadanía, ese 80%, no es eterno. Si seguimos haciendo burradas, nos van a... No, pero imposible. Si la gente va a votar sí o sí. Había como un ánimo, una efervescencia de que esta holgorio iba a durar para siempre. Y no empezamos a pensar que habían cosas, por ejemplo, yo me acuerdo perfectamente cuando yo dije que no quería ir a Concepción, porque no quería una en Concepción y otra en Antofagasta, y me preguntan a mí por qué no, y yo lo digo en el pleno, o sea, no tenía problema, yo le digo, mire, porque eso costó 3,5 millones por cada persona que iba. O sea, si yo llevo a mi asistente, pues teníamos, son 7 millones de pesos y así, cuando mis compatriotas estaban haciendo ollas comunes. ¿Cachai? Es una falta de respeto para mí. Partiste diciendo que las buenas ideas no están secuestradas de un lado o de otro, pero después de toda esta experiencia que viviste, cuéntame, ¿sigues pensando igual? Sigo pensando lo mismo, no me ha cambiado un ápice, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Una cosa es tu idea y la otra es dónde está tu corazón. Y cuando tú puedes tener una muy buena idea, pero cuando tu idea está sincronizada, alineada con el amor a tu país, cuando esa idea viene de la ONU, cuando esa idea viene de los abogados españoles que mandaron los organismos internacionales, cuando esa idea no es tuya, sino que es de la Internacional Comunista, cuando esa idea no es tuya, sino que es algo que tú quieres implementar, que va es contra natura. O sea, cuando tú hablas de el plurichile, plurinacionalismo, la pluralidad jurídica, cuando hablas de la autonomía, porque una cosa es que tú le des autonomía a las regiones, autonomía administrativa y financiera, y la otra es que crees un Estado que está partido por región, o sea, casi un Estado federalista. ¿Ya? No, es que este es el regionalismo autónomo. Entonces, cuando tú llegas y tú dices, oye, cuando hablan de los derechos sexuales, los derechos, y hablan del placer de niños. Entonces tú dices, bueno, ¿de qué estamos hablando? Es contra natura, conversémoslo. La gente no quiere eso, no, si la gente quiere porque la gente votó por nosotros, la gente no votó eso. Y ahí tú empezás a ver que la idea no es una idea, sino que es una ideología. Y ahí tenía un problema. Entonces, la gente quería que nos juntáramos mapuche, aymara, empresarios, de todo, porque todo es Chile. Y que nos juntáramos incluso actores, actrices, a conversar cómo queremos el Chile, pero tenemos que partir de una base. Mire, y tanto es así, que fíjate que a mí me llama mucho la atención, porque la Constitución que más denostaron fue la que terminaron votando a favor. Sí, una cuestión, pero que... Rodrigo, lo que pasa es, y lo vemos a diario en la política, que la gente prefiere los intereses partidistas o individuales que el bien del partido. Yo te digo sinceramente, y me sincero acá, yo fui del 22%. No, pero sí, es válido. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué razón? Porque esa Constitución nacía de la violencia. Esa Constitución nació con la pistola arriba de la mesa. Ese día que se firmó el acuerdo. Entonces no iba a llegar a nada. Lo que nace torcido, muere torcido.
Por suerte no nació. Mira, Y el segundo proyecto tampoco, o sea, el segundo proyecto constitucional tampoco a mí nació. me hace sentido. Lo que pasa es que cuando yo empecé a analizar y dije lo siguiente, se daba una efervescencia a nivel mundial, lo que había pasado en Siria, lo que En estaba Francia, pasando en los chalecos Francia, amarillos, había pasado en México. y en Ecuador, En venía Ecuador bajando, estaba, ¿cachai? Entonces yo dije, no siendo en lo particular un gran adherente del gobierno del presidente Piñera, ¿ya? Por distintas razones. Pero cuando llega yo dije, ¿cómo hubiese actuado yo si tengo a personas que me quieren hacer un golpe de Estado? Y que están organizados, sumamente organizados, y pagados además, y que ahora nos hemos enterado, pagados con plata de afuera, y que estuvieron así, pero así, amigo mío, de entrar a la moneda. O sea, ¿usted se acuerda de la declaración que hizo el capitán de Carabineros cuando dice, ya no tenemos... Rodrigo, el último bastión fue la caballería. Pero absolutamente, Fue la absolutamente. caballería porque sacaron los carros lanzaguas, se acabaron la lacrimógena, se acabó todo. Y si no hubiese sido por la caballería, rompen y queman la moneda. No, y la queman, ¿ah? O sea, no iban a echar no. republicanamente a decir, presidente, por favor, Alex. Y si Lo que hubiese, ellos querían... habido gente adentro, hubiéramos estado lamentando otra cosa. Sí, otra pero si potencia. ellos mismos lo dijeron, si ellos querían una asamblea constitucional al estilo venezolano, Sí. si eso es lo que querían. Y lo esbozaron por múltiples... Es más, ¿ustedes se acuerdan al presidente Maduro cuando dijo vamos bien? Sí. ¿Sí, vamos de acuerdo al plan? El misil bolivariano. Me acuerdo perfectamente. ¿Se acuerdan de Flor, la que fue allá a hablar a la Asamblea Revolucionaria? ¿Se acuerdan lo que dijo nuestro senador Florencia Navarro? Lagos, Florencia Florencia Lagos, Lagos. la Flor. Lo que dijo el senador Navarro, senador de la República, que estaba apoyando a un país contra su propio país. O sea, eso en cualquier parte de tradición. Y una tiranía. Más encima. Entonces, todas esas cosas, cuando tú vas ahí notando, tú decís, bueno, ya, el presidente hizo lo que pudo y la política actuó. Porque ahí yo encuentro que hubo un punto. ¿Cuál fue el punto? El 6 de noviembre, las municipalidades, me acuerdo, cuando estaba Codina y estaba Cuadrado, le entregan, Carlos Cuadrado, perdón, Codina, le entregan un documento al presidente de la República donde le dice, mire, nosotros podemos ayudar. Porque habían habido los asaltos en Iquique, en Puerto Montt, Osorno, que estaban generando un halo de violencia a nivel país, pero muy, muy preocupante. O sea, estaban atacando en ese momento y las comisarías directamente. Sí, ¿acuerdas? no, sí, me acuerdo perfectamente de la Pincoya, cuando a balazo limpio balazo, con los sí. carabineros. Y los carabineros adentro no querían repeler para no matar a un ciudadano. Lo que pasó allá en Iquique, cuando le estaban apuntando al militar. Entonces, bueno. Ya, pues, ¿y qué pasó? Y además, por este otro lado, se estaba creando un mensaje hacia la ciudadanía de que Carabinero era el bandido, que Carabinero sacaba los ojos, que Carabinero los quería matar, lo que pasó con el cabo Zamora, lo que pasó con ahora el diputado Gatica, ¿sabes? Con lo que pasó con Fabiola Campillay, Con Claudio Crespo. con Claudio Crespo, por ejemplo. Y resulta que también teníamos el otro punto, que es el punto de la oficialidad del ejército, que también tenía un problema, porque le dice al presidente Piñera, presidente, cuando nosotros confiamos en usted, ¿qué es lo que hizo? Nos dio vuelta a la espalda, a nosotros, a los cuerpos generales. Entonces, ¿realmente usted quiere que salgamos a la calle ahora a proteger al Estado cuando usted nos da vuelta a la espalda y al final nos cae el INDH, nos caen todos los institutos de derechos humanos por algo que fue cumplir lo que usted nos ordenó? Rodrigo, si era una locura, acuérdate que la fiscalía, cuando pasó lo que pasó con el guanaco, que vio que tiró agua más amarilla, y mandó a detener ese guanaco, Sí. una orden judicial, porque pensaban que era ácido, que era tenía ácido, orina. sí. No, y que era ácido muriático. Y al final no era nada. Pero, súmale eso. Pero el Poder Judicial Agua amarilla, estaba- era agüita estaba amarilla. equivocado. Sí, porque estaba el juez Urrutia, estaba la fiscal Chong, pero también acuérdese de nosotros el mundo político, lo que dijo Camila cuando dijo que había un centro de tortura ahí en el Baqueano. O sea, imagínate cómo trataron de poner a la gente contra la policía, que fue el último bastión Es de que la democracia. Camila ocupa crema lechuga. Bueno, se pero arrugan, no se arrugan estamos mentir. claros que toda esa temporada fue una temporada en donde estaba sí, po. lleno de mentiras, lleno de cosas Sí, pero- extrañas y que no terminaba de salir a la luz, digamos. No, y viene la municipalidad y le dice, te ayudamos. Y el presidente dijo, no. Y ahí tomó una decisión apoyado por Gonzalo Blumel, y por la Carla Rubilar, donde llamaron al mundo político, así que se hiciera cargo el mundo político, y juntaron todo en el gran acuerdo del 15 de noviembre. Y en ese acuerdo del 15 de noviembre, sí, efectivamente uno podría decir que no debimos nunca haber entregado al país, debemos haber sido más firmes. Pero para ser firme hay que tener carácter. Por Y también, ¿cachai? Porque no basta solamente con decir, saquemos a los militares a la calle. Y las consecuencias que porque, la pagan. Claro, porque Porque la van a pagar ellos, sí, pues la van a pagar ellos. Sí.
O sea, porque... Y no hay responsabilidad política. No, lo que ha pasado siempre en este mira, país. yo Desde la aquí- historia. yo Desde aquí- el inicio de este país ha A mí pasado lo yo mismo. no estoy de acuerdo con la violencia como un método de acción política. ¿Ah? Pero cuando yo empiezo a ver, yo digo hoy día, bueno, cuando el Estado, hoy día hay en Punta Peuco presos, sí, pero no veo ni una izquierda. Y aquí no estoy hablando de la suma cero, ¿ah? Quiero para que quede claro. No en el empate, no estamos jugando al empate. estoy jugando al empate, no estoy jugando al empate. Pero ¿qué pasa con parlamentarios que fueron abiertamente terroristas y después fueron senadores? Carlos Minami, por ejemplo. Telier. Y que la Carmen Hertz, que salió con fusil. Y ellos decían, nosotros somos guerrilleros porque queríamos matar al tirano. Listo. Y los que querían defender al tirano, bueno, si lo pongamos Presos. Presos. Pero no hay nadie preso, ¿cachai? Así Entonces es. tuvimos una presidenta que después reconoció que había sido que del Frente Patriótico. Con todo eso que, con todo eso que estás mencionando... Recuerda que la presidenta vivió en la RDA. Nosotros tuvimos un capítulo especial la semana pasada de Cuba, donde la presidenta recibía su tarjetita de abastecimiento. Y como muchos políticos cayeron allá con Honecker y después pagaron los favores políticos cuando lo recibieron Sí, acá. pero sí, no pero olvidemos. que eso Entonces, nosotros por eso tenemos- la presidenta no dice nada. Por eso yo le pido a los jóvenes, la gente que me está mirando, mire, hay un caballero que se llama Patricio, ¿cómo se llama ese caballero que tenía una voz así que era del no? Que hablaba del no, era un gallo que era el Patricio, el Pato Bañado. Bañados. Sí. Patricio Bañado, mire, busquen jóvenes, busquen un video del Pato Bañado donde habla sobre la crisis política de Chile. Y él hace un análisis donde dice, mire, aquí en Chile no hemos contado la verdad. Hemos escondido todo así como debajo del tapete. De la alfombra. De la alfombra y no le hemos dicho. Porque efectivamente hubieron cabezas calientes de lado y lado. Pero como no le hemos contado la verdad, siempre la gente se queda, o los niños, los jóvenes, se quedan con una parte de la historia. Y se quedan precisamente, y la volvemos a repetir. Y no se dan cuenta que hoy día la lengua mata más gente que las balas. ¿No me creen? Miren, hay un caballero de 1,55 m con un bigotito que convenció a un país entero. Un pintor austriaco. Sí, Un pintor austriaco. un pintor austriaco. Ok. ¿Cachai? Y puedo seguir, como también 52 personas allá en Cuba entraron por Bahía Cochín y lograron ¿qué? Lograron dar vuelta a toda una gente que eran absolutamente cultos los cubanos. Otro caballero que entró a Venezuela, que era un militar, y los logró dar vuelta con un discurso que es fácil y bonito. Caldera le perdonó la vida. Y que le lo perdonó sacó de la la vida, sí, cárcel pues, y sí, después pues. todos están pagando las consecuencias. Pero es muy interesante porque son países, como tú dices, con gente muy culta, países que les estaba yendo muy bien. Cayó Cuba, después un país que le estaba yendo muy bien. Venezuela, cayó Venezuela. Y teníamos un país como Chile que le estaba yendo muy bien. Sí, pero si Chile siempre ha sido un laboratorio, amigo. Chile es un laboratorio y es un bien muy preciado para las culturas dominantes. Mira, fíjate, Chile es una isla, estructuralmente. ¿Por qué? Porque tenemos el desierto, la Antártida, la cordillera y el mar. Segundo, el chileno es muy feudalista para pensar. Por eso nosotros no tenemos Maradona, no tenemos Pelé, nosotros no somos de ídolos. Somos súper meritocráticos. De hecho, ahí tenemos una estructura. ¿No nos faltó un mejor futbolista, quizás? Sí. No, porque la estructura de como la raza, ya que no me gusta, pero léete a Nicolás Palacio, él explica por qué somos como somos. Y me hace bastante sentido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el chileno siempre hemos demostrado que hacemos cosas desde el punto de vista de la estructura de sociedad que el resto no hace. Mira, imagínate, somos el primer país en el mundo que nombró un presidente socialista por la urna. Somos el primer país que ha sacado 3 veces el marxismo. 3. Le hemos ganado 2 veces la urna y Sí. una vez Pero, sí, por la ¿no? fuerza. Entonces, y somos un país que ha logrado libertades. O sea, muchos hablan de la libertad, de la escuadra libertadora del Perú, pero pregunten quién la pagó, po. Pregunten quién pagó el Ejército de Libertad. Claro, el general San Martín era el general que iba a cargo porque era de la logia lautarina, pero el que lo pagó fuimos nosotros, pues, con plata. Después, cuando nosotros tuvimos la guerra del Pacífico, nosotros primero con la alianza Perú-Boliviana, y después la guerra del Pacífico, donde nosotros no queríamos pelear con ellos, nunca quisimos pelear con ellos, siempre quisimos los hermanos, pero cuando nos hicieron pelear, peleamos con 2, y nosotros, por eso ahora con lo que pasa con Antauro Humala, yo le digo, nosotros podíamos haber llegado, o sea, llegamos hasta Lima. Llegamos a Lima, Y podíamos se la haber llegado devolvimos. más allá. Y dijimos, no, hasta acá nomás, porque no es justo. ¿Cachai? Nos devolvimos y nosotros más encima los ayudamos a reconstruir. A los bolivianos les dimos el acceso por el tren, por eso que tienen ahí el TPA en el terminal portuario de Arica, tienen lleno de container, ellos van, cargan con gasolina y se van para allá porque no pagan. O sea, Chile no ha sido un mal vecino, ¿cachai? Pero nosotros aguantamos hasta que ya no. Y lamentablemente, cuando nosotros... Pero estabas diciendo que éramos un laboratorio. ¿Por qué? Porque somos porque Chile tiene muchas cosas... Es muy preciado. Es muy preciado, mira. Fíjate, Chile, hay 3 países en el mundo que tienen todos los climas. Rusia, Estados Unidos, incluyendo con Hawái, pensando, y Chile. Nos falta uno. ¿Cuál?
El tropical húmedo. Tenemos No, tropical secos. No tenemos. ¿Cuál tropical húmedo? Sí, pues la parte norte, la parte que nos corresponde de Perú. Seco. Sí. No tenemos. No. Nos falta, tenemos casi todos los climas ¿Ya? menos uno. Menos uno, ok. Lo vamos a revisar. Lo vamos a revisar, menos uno. Segundo, ¿has visto algún país que tenga más recursos naturales que Chile? Increíble. Nosotros Imposible. tenemos tierras raras, cobre, litio, oro, molibdeno, cobalto. Fíjate cómo se utilizan en la electromovilidad. En los chips. Tercero, somos uno de los países en el mundo que tiene lugares con menor densidad poblacional que puede ser refugio para migraciones. Por ejemplo, el norte, hay Aysén y Magallanes. Tercero, somos un país que tiene una alta homogeneidad, si lo quieres ver, porque no tenemos un componente indígena tan alto. No estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo que nos consideramos chilenos. Es un dato. Sí. Que no, pero Nos vemos en Brasil, donde nos vemos, nos conocemos. Sí, eso. Y no estoy diciendo, por ejemplo, yo me veo con una Aymara, con un Dieguita y es chileno. Y siempre nos decimos así. No tenemos esa como separación que tiene, por ejemplo, Bolivia, donde hay gente que dice, yo no soy boliviano, te dicen. ¿Cachai? Los cruceños también te dicen. Nosotros sí somos, pero nosotros somos de la otra Bolivia. En Perú, en Tacna y Arequipa, quieren ser chilenos. Sí, entonces todo eso hace que nosotros seamos altamente, siempre nos han querido capturar. ¿Y cómo nos quieren capturar? A través de, por ejemplo, la idea del marxismo, ¿ya? Y no han podido. Y también la idea del capitalismo, tampoco han llegado. Porque hay gente que dice, no, es que nosotros somos capitalistas. Falso. La vez que cuando Estados Unidos dijo, ya entré y ahora son míos, ¿quién lo dijo aquí? Y eso no solamente pasó con Pinochet, también pasó con Alessandri, también pasó con Frei Padre, estoy hablando para atrás, perdón. Y ellos dijeron, no, Chile no se vende. Aquí los chilenos para los chilenos. De hecho, tanto en los 60, con el movimiento de industrialización de la CEPAL, acá nosotros lo llamamos de manera autónoma, sin que la CEPAL tuviera esa injerencia que tuvo en los otros países. Acá nosotros empezamos a crear nuestras propias empresas, y nuestras propias empresas trabajaban para que Chile se hiciera más grande en los gobiernos radicales, estoy hablando. ¿Ya? La Corfo. La Corfo, por ejemplo. Nosotros dimos las primeras muestras, por ejemplo, de derecho laboral en Sudamérica, con el presidente, con Arturo Alessandri, con el León. Dimos las primeras muestras de orden interno después de Portales con Carlos Ibáñez del Campo. Y así podría seguir, amigos. Siempre hemos dado. ¿Y por qué? Porque tenemos terreno en la Antártida, tenemos territorio insular. Somos un país que es muy grato para las potencias que estar acá. Por eso que a los chinos han querido meterse acá todas estas veces. Los rusos, norteamericanos, Israel en la Patagonia. Qué interesante escuchar este enfoque que se está dando sobre la situación y volviendo un poquito al tema inicial. ¿Qué pasó con el ciudadano Logan en ese momento? El ciudadano Logan era independiente. Hoy día, ¿te afiliaste a un partido político? No, yo siempre, a ver. Rodrigo fue de concejal por Renovación Nacional, independiente, pero apoyado por Renovación Nacional. Tuvo un cambio después. Yo sí vi la luz. No. A mí, cuando yo me metí independiente, pro Renovación Nacional, ¿y a mí qué me pasó? A mí la idea de la declaración de principio de Renovación Nacional siempre la he encontrado maravillosa. Siempre he encontrado que es un partido que atendía a los intereses de la clase media, sobre todo del emprendedor, me encantaba. Pero sentí que en un momento dejaron de ver eso. Y mira, yo te voy a contar porque lo tengo. Yo tengo un correo que le mandé a Cecilia Pérez, Alaman, el presidente Piñera, Chadwick, Platowski, bueno, todos los... Y se lo mandé en mayo del 2018. Y yo les digo que dado que nos habíamos olvidado de la ciudadanía y de la clase media, esto iba a generar un alzamiento popular. Lo tengo, y que ni que fuera brujo. Yo soy cristiano, así que no... Pero... Y lo hago. Y me sale. ¿Y qué pasa? Me pidieron ayuda a un movimiento que fue creado en el 2013, que es un movimiento regionalista que se llama el Movimiento de la Gente. Y ahí me piden que yo ayude. Y yo les dije, miren, si ustedes me permiten, yo les voy a crear el mejor partido del mundo mundial. El mejor partido, porque en ese tiempo estaba estudiando compliance ahí en la Adolfo Ibáñez. Entonces dije, voy a crear un partido en mi cabeza que sea un partido pero que tenga compliance. Entonces creo la declaración de principios y de valores y el estatuto, tomando de distintos partidos, tanto brasileños, portugueses, y creamos el Partido de la Gente. Y ese partido fue en el 2021. ¿Y qué pasa? Cuando yo creo el partido, yo por costumbre, cuando yo creo algo, no me apropio de ese algo. Porque encuentro que eso no se hace. No fue la pyme de Logan.
No, pues no. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Dejé que en el partido y le dije, chiquillos, este es el vehículo a través del cual cualquier ciudadano puede llegar a ser incidente vinculante en la política pública. Y yo se los voy a aprobar. Y esto se hace a través de la educación y el emprendimiento, que son los dos pilares fundamentales de crecimiento de la sociedad. Y me dediqué más que nada a capacitar sobre los principios y valores y estructura del partido. Bueno, y me salí, ¿por qué no me metí? Que siempre me preguntaban los militantes. Porque a mí me otorgaron, por haber creado el partido, la directiva me otorgó el rango de militante ad honorem vitalicio. ¿Cachai? Que era el mismo que tiene Ricardo Lagos. Este es una infidencia. Cuando me lo otorgan, ¿por qué a mí me hace tanto sentido? Porque yo dije que Chile alguna vez iba a tener 2 presidentes RL, Ricardo Lagos, Rodrigo Logan. Y yo por eso tiro la talla. Entonces le dije que el otro RL tenía ese cargo, yo también tengo que tener. Y lo único que te pido es que tengas cuidado con las concesiones. Los contratos revísalos bien. Revísalas bien. Pone buenas reglas. Buenas reglas. Entonces, en este momento sigue siendo... No, pues, ¿y qué pasó? Pero no, pero tranquilo, si yo para siempre. Para siempre, ya está. Pero bien. ¿qué es lo que pasa? Que vi que yo le digo al PDG, le digo mi guagua. Siempre le he dicho así, pero de cariño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que noto que es un partido que tiene un brío tremendo y es realmente una oportunidad para la clase media y es el partido, para mí, que representa al centro. No lo hace Bópoli, no lo hace Demócrata, no lo hace Amarillo, no lo hace la Democracia Cristiana. Por distintas razones, porque ellos alguna vez pudieron, pero hoy día el que lo representa. Entonces, ¿qué pasa? Que siento que me da mucha lata cuando dicen que el PDG es un partido instrumental y que no tenemos idea de política, que más o menos que somos unos monos con navaja y seguidores de una secta, que seguimos al Mesías. Somos. Y me inscribí. Pero Rodrigo, hay partidos instrumentales en Chile que han tenido mucho poder y han durado 30 o 40 años, como el PPD. Sí, pero es que el PPD nace para volver a la democracia. No, es que el PPD realmente es un partido instrumental. Sí, ¿Y por qué es instrumental? Porque para que primero, porque no tiene dogma. Para que todos los ciudadanos, lo que pasa es que está el partido instrumental de contingencia y el partido instrumental de cuadro. Exactamente. Porque el PPD nace por lo siguiente, chicos. Porque cuando se iba a hacer el plebiscito del 88, la Constitución Política de la República del 80 prohibía al socialismo y al comunismo. Porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos crean un partido, que es el Partido para la Democracia, donde se juntan en el hotel. Se juntan en la oficina de don Hugo Cepeda en Sotero del Río. Exacto. Y después hacen aquí en el Hotel Santo Domingo, hacen un compilado, una junta, donde estaba Ricardo Lagos. Y él emite un discurso y dice que ese partido se creó para que pudieran meterse personas que antes estuvieron afiliadas al Partido Socialista, al Partido Comunista, para poder competir en esas elecciones. Y ahí estaba Vitar, estaba Lagos. ¿Cachai? Vitar, Lagos, estaba toda la rama súper de izquierda. ¿Ya? O Minami, ¿te acuerdas? Ya. Y por eso son instrumentales, porque ellos no se crearon nada más que para poder tomar a socialista y comunista y llevarlo a la urna. Eso es. Pero el Partido de la Gente no nace por eso. Claro, pero tiene más dogma que el Partido de la Gente. El PPD. Es que dogma, si lo quiere ver desde el punto de vista netamente político, por supuesto. ¿Y sabes por qué tiene más dogma? Porque el Partido de la Gente viene a una nueva forma de hacer política. Porque resulta que las utopías, las ideologías generan utopías. Y las utopías, ¿qué es lo que generan? Generan un ciudadano, una forma de construcción de sociedad que nunca se logra. ¿Sabes por qué no se? Porque la utopía siempre hace eso, que es el deber, de tal manera que nunca lo alcance. Por eso es utópico. Y le echa la culpa a otro. Bueno, además. Entonces, la gente del Partido de la Gente, nosotros tenemos súper claro la declaración de principio y nosotros somos contingentes, que no es lo mismo que ser amarillo. Pero, Rodrigo, ¿cómo juntas dos personas que están en la antípoda? Porque el centro político no existe en ninguna parte del mundo, en la realidad. Uno lo puede decir, pero porque son excluyentes. Nosotros, representándome a mí, a Jorge y yo creo a otra gente más, que estamos más para el lado derecho. Yo soy libertario, por eso me gustó lo que dijiste, porque el chileno no cree en líderes mesiánicos, igual que los libertarios. Mira, bien, ¿eh? Sí. Te vamos a llamar, Rodrigo, te vamos a llamar. Bueno, ¿lo quieres nombrar honoris causa del Partido Libertario? Joanes me decía, tú eres libertario. Tú eres libertario. Todavía no lo sabes, me decía. Pero escúchame, el dogma está en antigua. Unos crean en el individuo y otros creen en el Estado, ¿no es cierto? Unos creen que el problema económico es la escasez y el otro es la igualdad. Entonces, ¿cómo llega a consenso con esos dos? ¿Cómo tú conversas, por ejemplo, con Pamela Giles? Lo que pasa es que... Porque es muy especial. Sí, pues lo que pasa es que ahí hay que hacer una división y que sea un doble clic, como llamo yo. Una cosa es lo que el partido propone y otra es cómo se comportan sus ciudadanos. Sus ciudadanos, sus autoridades. Los militantes. Y ese es un trabajo que estamos haciendo nosotros, porque yo desde el 27 de marzo me inscribí como militante. ¿Ya? ¿Y por qué me inscribí? Me inscribí porque
le encontré el punto a algunos militantes que me decían, Rodrigo, si tú eres el creador de este partido, o sea, ¿por qué no militas? Es como que es como que el cariño Es una buena botado. pregunta, pero es muy válido. Pero es súper buena pregunta. ¿Y por qué era? Es porque yo, ¿qué consideraba? Decía, mire, yo la verdad creé el partido y la verdad no sentía que tenía que estar ahí porque yo ya era militante ad honorem vitalicio y yo ya participaba, yo ayudé a hacerlo. El reglamento de elección interna, el reglamento interno. Y te inscribiste desde marzo ahora. ¿Y sabes por qué me inscribí? Me inscribí porque vi que estábamos teniendo un problema a nivel estructural en nuestras instituciones. Para hacérsela súper corta a los que nos están mirando, un partido político tiene que tener 3 organismos. Es un organismo que se llama el colegiado intermedio, que es el que toma las decisiones. En el caso del PDG, Consejo Regional, Consejo General. Toman las decisiones más importantes del partido. Un segundo órgano que se llama Ejecutivo, que es la Directiva Nacional y las directivas regionales, netamente operativo. Y los órganos de justicia, que son aquellos que resuelven los conflictos que tengan los militantes entre ellos, los militantes con las directivas, etcétera, y que eso se llama a nivel regional, Tribunal Regional, y a nivel supremo, Tribunal Supremo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que yo vi que no estaban funcionando correctamente las instituciones y que al parecer no había nadie que lograra explicarla. ¿Y por qué? Porque cuando alguien decía, oye, tenemos que hacer esto, siendo el partido, yo creo que el partido de la Gemera, hay 2 partidos hoy día que no tienen pecado de origen. No tienen pecado. Bueno, 3. El pecado de origen es el refichaje ilegítimo de los partidos políticos. Todos, excepto 3. Ya, eran 2, pero ahora hay 3. Uno es el PDG, porque todos los militantes fue con clave única. El otro es el Partido Republicano y el Nacional Libertario. Y el Nacional Libertario. No hay más. Y otro que va a salir, otro que van a hacer, tranquilo. ¿Cuál va a ser ahora? No, pero sorpresa. Sorpresa. Surprise. Te quieren llevar para allá. Claro. Oye, pero espérate. Pero ¿cachai o no? Ya. Entonces, como no Pero tenemos... la pregunta no... Espérame un momentito. Bueno, como a través, nada más que el lenguaje construye realidades. ¿Sabes cómo tú llegáis a acuerdos con el otro? Porque siempre se puede llegar a acuerdos. A través del lenguaje, eso lo dijo Humberto Maturana, tenía toda la razón. Cuando yo empiezo contigo, si esto es igual que, miren, chiquillos, esto es igual que cuando ustedes estaban en el colegio. A ustedes le enseñaron que había un círculo A y un círculo B, ¿cierto? Ya. En la política hoy día usted los separa a ciudadanos. El círculo A son los nacional libertarios, el círculo B el PDG. Cuando usted junta los 2 círculos, a usted le enseñaron en el colegio que había una parte achurada al medio, ¿cierto? Un subconjunto. Ya. Ese subconjunto es donde estamos de acuerdo. ¿Saben lo que hacen los políticos? Se centran en los bordes para que usted nunca se ponga de acuerdo. Yo estoy seguro que hay más cosas que nos unen a los dos. Pero por supuesto. ¿Sabes por qué? Porque, y vuelvo, ser de centro implica ser liberal. Jeremy Bentham, podemos encontrar y ahí nos vamos a encontrar. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú eres liberal y entiendes que la forma de construcción de la sociedad actual es judeocristiana, yo te voy a decir propiedad, check. Yo te voy a decir familia, check. Libertades, check. Lo que pasa es que vamos a tener, Matías, en qué tipo de libertad y cuál es el rol del Estado. Pero ¿cachaste que ya nos pusimos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Pero qué buena entrevista esta que estamos teniendo hoy, pero sabes que quiero hacerte una pregunta. Vale. Entonces, Oye, ¿el pero Partido es que- de la Gente es un partido que es de izquierda o de centro izquierda? O de derecha. Es que el partido de la gente, desde mi punto de vista, el partido de la gente no puede ser marxista. No puede. Y por no. tanto, o sea, el partido de la gente no puede ser marxista. Entonces, ¿por qué no puede ser centro-izquierda. marxista? Porque es un partido liberal, es un partido que cree. Pero sí tiene miembros más marxistas. ¿Ah? Sí tiene gente marxista dentro. Pues, por supuesto, ¿no? Pero, sí, pero porque es un partido universal, pues, amigo. Pero eso no significa, pero tú me estás preguntando desde la esencia. Sí, está bien. De la esencia. Entonces, cuando Sí. tú me hablas de una persona de centro, si hoy día fíjate en las votaciones. En las votaciones, los extremos no tienen más de un 10%. Sea de izquierda a derecha. Son la centro-izquierda 30, centro-derecha 30. Es ahí donde tenéis que aglutinar. El tema es cómo construir sociedad. La sociedad siempre la va a construir desde judeo-cristiano y desde las libertades. ¿Por qué? Porque el Estado está al servicio de la persona humana y no al revés, pues, socio. Rodrigo, vente para Porque acá. las libertades hay que respetarlas, pero hay que hacerlas respetar. Y cuando hablamos de las libertades, no solamente hablamos de la libertad ambulatoria, hablamos de la libertad religiosa, de la libertad De económica, de la libertad de culto. ¿Por qué tú me vas Sexual. todas, pero ojo, no libertinaje. Que No, quede no, súper no, claro. no. Estamos Por hablando de supuesto. libertad. Mira, aquí voy a agrupar. Mi libertad termina cuando empieza la tuya, Eso es Rodrigo. de centro. Decir eso es de centro. Porque la persona que está ahí es uno de nuestros. Ese de es el nuestros principio, pilares. ese es el principio de una agresión. Maravilloso. Pero ojo, pero el principio de una agresión mirado al punto de vista liberal. Sí, por porque supuesto. el marxismo tiene su principio de una agresión, que es el principio del autodeterminismo. Sí, la autodeterminación de los pueblos. ¿Cachai? Que ellos también dicen que el principio de una agresión, pero bueno, es súper conveniente. po. Es totalmente agresivo ese Es principio. pasivo-agresivo. Oye, ¿no? Rodrigo, me dejaste boteando. Po. ¿Ya?
porque está bien toda la retórica, todo lo que dijiste. No es bonito, retórica, perfecto. yo vivo, ¿Qué mira, pasó yo trato de en el- ser coherente y consistente. Pero entre ¿qué lo que pasó digo y con lo que el hago. periodo pasado, con los parlamentarios del PDG, que se terminaron yendo todos? Porque y somos quedó un sin bancada. Porque piensa No encontraron el subconjunto. Pero piensa desde el punto de vista biológico en esto. Un ser humano nace, crece y muere. El Partido de la Gente nace en el 2021 y es un partido joven. Y como partido joven cometemos errores de jóvenes. Igual es el error. El error es no capacitar, no llevar la conciencia hacia los militantes. ¿Y eso qué es lo que generó? Que muchas personas que son nuestros representantes al final se terminaron representando ellos mismos. Sus intereses antes que el del Sí, país. sus intereses primaron por sobre la estructura que tienen que es del partido. Y como nuestras instituciones, lamentablemente, instituciones jóvenes, no funcionaron de la manera que debían, cometimos esos errores. Eso le pasó a Chile también. Y esto, a que Chile estás, como país. y esto que estás mencionando, ¿tú crees que también está pasando a otros partidos políticos actualmente? Pero Como si- el Nacional Libertario, por Mira, ejemplo. es que el Nacional Libertario, mira, si se va a formar un partido más a la derecha, es porque el Nacional Libertario, ¿qué es lo que tiene? Tiene gente que no está adscribiendo a la ideología, que cree que algo que no lo está representando. ¿Cómo nació el Partido Nacional Libertario? Porque gente del Partido Republicano Sí, hizo exactamente lo mismo. es un ¿Y por qué hijo. nació el Partido Republicano? Porque gente de la UDI Sí, sí. creyó que no estaban siendo representados. Y fíjate ¿qué te digo? La política es como una cuerda, amigo. Y cuando nosotros estamos al medio, el PDG, pero si la cuerda se tira más para la derecha, nosotros dejamos de ser centro. Ahí te respondo. Por supuesto. Muy Por bien, eso o sea que entonces, en definitiva... No hay que tirarla para la izquierda. no, en el comentario entonces que tú O hay que estás ampliar los diciendo, márgenes. El PDG entonces es centro-derecha. Yo siempre creo que sí. No, mi opinión, sí, y si basta que usted, ciudadano, vea y busque en el Google, póngale Principio de Valores, Partido de la Gente. Búsquelo. ¿Y por qué no fueron claros y en las elecciones presidenciales anterior no llamaron a votar derechamente a no votar por Jara? ¿Sabes por qué? Porque cuando se hizo, y eso tiene una explicación, porque hay una escisión, un corte que se da entre nuestro líder mediático, ¿ya? O candidato presidencial, que es Franco, y la idea que él tiene de estructura de país con la idea que tienen ciertos consejos de orden regional. Porque si hay un partido que es realmente regionalista, es el Partido de la Gente. ¿Cachai? Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, la opinión que tienen Antofagasta, Copiapó, Tarapacá, la que tiene Concepción y la Araucanía. Por supuesto, son otras realidades y otras necesidades. Necesidades. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que cuando se habla del tema, no es que el voto haya sido a favor de Jara, sino que había mucho voto que era contra Kast. Oye, desde ese punto de vista, de acuerdo a lo que él está mencionando, disculpa, el movimiento libertario que existe en este momento, entonces también es un partido de centro. O Sí, movimiento de centro. Por supuesto, el libertarismo no creemos en el corporativismo, que es uno de los problemas que tiene la derecha. Nosotros no, o sea, no queremos que nadie se haga rico con la plata del Estado, con la plata de todos nosotros. Muy Así bien, que, ojo. entonces, estando con dos personas Pero de mira, centro, pero mira, estando con dos personas de centro, vamos a volver a la pauta. Al centro. Pero antes de volver a la pauta, voy a agradecer muchísimo a nuestros auspiciadores que, como siempre, como todos los días lunes, tenemos a Librería Chema, la librería que es definitivamente primordial con nosotros, digamos, y nos ha estado apoyando desde el día número 1, políticamente incorrecta. Esa es Librería Chema, entre zorros y erizos, que es una de las empresas que en este momento están ayudando muchísimo a muchos nuevos escritores que están en este momento publicando nuevos libros. Zipcaín, que es una empresa de asesoría tributaria en donde, no se descuiden, que si hay alguien con el que al que no le pueden deber nada, ya saben a quién es. Y finalmente el Liberty Fest, que ¿cuándo es el Liberty Fest, mi querido amigo? El 6 de junio, querido 6 Jorge. de junio, o sea, no queda nada para el Liberty Fest. ¿Ya compraron sus entradas? El Liberty Fest se compra las entradas a través de... Foro Liberty Fest Chile. Foro Liberty Fest Unidos por la Chile. libertad individual y económica. ¿Ya compraste tu entrada para ir al Foro Liberty No, Fest? pero ¿sabes qué quiero ir? Me gusta. ¿Sí? Por supuesto. Y ahí van a haber simposios, charlas. Todo lo que usted quiera ver. Es como el Family Fest, pero de la libertad. Sí. ¿Ya? No, es que el Family Fest estuvo bien bueno, porque hablábamos de la familia, pues si tenemos que propender a la familia. La primera institución, hablar de porque la la primera libertad. institución de un país es la familia. Pero obvio, si es el querido núcleo Rodrigo. fundamental de la sociedad no se aprende. Si no lo hacemos, Oye, lo pero- que pasa es que el desconstruccionismo, compadre, el desconstruccionismo trata de que todas las cosas que tú antes creías, él te mete la duda en la cabeza, y en la duda está la sombra del fracaso, acuérdese siempre de eso. Bueno, perfecto. Pero, vamos al... Ay, yo lo hice.
Se dan cuenta que siempre hay alguien detrás de cámara que le está arruinando todo. Así que volvamos al tema. Volvemos a la mega reforma, mi querido amigo de centro derecha. Sí. Oye, dejo varias preguntas, las dejo boteando, pero después. Sí, Después volvemos. Lo que pasa es que aquí ya tengo a dos amigos de centro derecha en este momento, Movimiento Libertario y Partido de la Gente. ¿Por qué no se juntan entonces? Ya, listo, vamos a la mega reforma. Vamos a la mega reforma. Yo fuera de cámara, en otra instancia, hablé con Rodrigo. Sí, pero si al final del día, mira. Mira, al final nos junta el derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad. Y las libertades. Por supuesto, Sí. ahí abarca todo. Y escúchame, sí, dale, y el rol del Estado. Sí, el respeto restricto al proyecto de vida del prójimo. Absolutamente. Y el principio de no agresión. Con eso está todo. Tengo los 10 mandamientos. Y sí, fíjate que nosotros, cuando hablamos, por ejemplo, de las necesidades sociales, nosotros hablamos de la pirámide Maslow. Y queremos para allá la autorrealización de la persona y ciertos elementos que hay que satisfacer. Eso tiene que hacer el Estado, nada más, nada menos. Me está gustando el Partido de la Gente. ¿Qué está pasando? Sí, porque Pero, fíjate ojo, pero el partido de la gente de Logan. El partido de la gente de Logan, ¿ah? Sí, pero de a poco. Pero sí, el éxito de los tuyo, proyectos el tuyo. no se mide por el número de seguidores, sino por la fuerza de las convicciones. Sí, por supuesto, no, por sí. supuesto. No, sí. no, pregúntenle, mira, yo ahí tiene un punto. Yo nunca me voy a olvidar lo que hizo Johannes en Mesa Central el día que fue la votación del... El único que estuvo a favor de intervenir Venezuela. No, a lo pero macho. no, estaban Sí, todos, pero- espérate, estaban todos en Mesa Central el día que fue la votación y que sale electo el presidente Kast. Y nunca me voy a olvidar, estaba Constanza Martínez, la presidenta del Frente Amplio, y entre todos. Y él dice, nosotros vamos a hacer oposición. Y quedaron todos para adentro, porque imagínate que Johannes diga que va a hacer oposición a José Antonio, al presidente. Y todos quedaron así como, ¿y por qué? Pero lo que él responde, hay que tener gónadas para hacerla. Gónadas. No, sí, te salió Qué bien. bonito, qué Todo bueno, bueno. perfecto. Pues, se entendió. Vamos ahí. Cuando dice no, si nosotros no le vamos a decir que a todos que sí. Lo que pasa es que no somos destructivos. Por eso no es lo supuesto. mismo. Pero hacer oposición es un rol y lo vamos a hacer. Entonces, claro, quedó la oposición del PDG, del PNL y la oposición de la izquierda. La oposición mala. Y que ahí tienen dos tipos de oposiciones. La Por oposición del socialismo Socialismo democrático y el otro. y el Frente Amplio y el Partido Comunista. Entonces, ¿cuál es cuál? Y el otro no democrático. Pero, ¿cachai? O sea, claro, cuando yo voy y le digo, ¿sabe que está todo malo lo que usted está haciendo, presidente? Y no me interesa y ni siquiera voy a entrar en su culpa y ¿sabe qué? No. Ahí eso ya no es oposición, eso se llama obstrucción. Sí. Creo que es distinto. Pero qué bueno que entramos en este detalle ya y además habiendo identificado a el ciudadano Logan como una persona de centro derecha, ¿qué está pasando con la mega reforma? En tu opinión, ¿cómo ves tú el tema de la mega reforma? Llegó el momento en donde José Antonio Kast definitivamente tenía que empezar ya con algo muy serio y muy disruptivo, digamos, para empezar a sacar al país adelante, perdón. Es que hablaron mucho del partido, al país adelante, dada la situación en la que recibió el país. ¿Cómo ves la mega reforma en términos generales? No, a mí me hace sentido. A mí me hace sentido. Creo que tiene que mejorar varias cosas, pero me hace sentido. Pero no hablemos de lo que yo creo. Mira, hay un dicho que tenemos los abogados que dice que a comentario parte, relevo prueba. Cuando tú tienes una reforma del 2014 que fue creada bajo una ideología determinada y con la anuencia y la complacencia de nuestros parlamentarios de la derecha, porque las leyes no se votan solas, eso se va. Entonces le puede decir solamente a los marxistas, no, o a la gente del marxismo, para los ciudadanos, sino que también tuvo la complacencia de... Chile vamos. Dígalo, hay que decirlo, ¿cierto? Para que después, ves que les gusta sacarle el poto a la aguja a algunos, no es así, pues, amigo. Tenemos que decirla porque para que el ciudadano sepa que son 155 diputados y 50 senadores. Así, y se saca por mayoría. O sea, 50% más uno. Así se vota la ley. Y antiguamente en esa reforma había leyes que eran de quórum calificado, donde se votaban por 3/5 o 2/3. ¿Cachai? Entonces, Era una constitución rígida, que se defendía Absolutamente. sola. Entonces, cuando yo tengo a 3 de los ideólogos de esa reforma tributaria, que es Andrea Repeto, que es Alejandro Mico y que es Mario Marcel, y que dice, parece que nos equivocamos, hasta ahí llegó la conversación. Y yo aplaudo que lo digan ahora, pero lo que no aplaudo es que no haya ninguna responsabilidad. Se salieron limpios de Mira, polvo y paja. hay un comentarista que me encanta escuchar un podcast que se llama Buenos Días Mercado, y el Willy Díaz creo que. El gallo dice, mira, cuando un médico se equivoca, hay un muerto.
Se tapa con tierra. Cuando un abogado se equivoca, lo tapa con cárcel. Pero cuando un economista se equivoca, mata de hambre a miles. Entonces, cuando hoy día yo digo, uy, nos equivocamos en la reforma del 2014, porque el país ya no creció más. Uy, nos equivocamos en la reforma educacional, porque matamos a los colegios emblemáticos. Cuando nos equivocamos. Entonces, cuando ellos hacen ese tipo, y tú me preguntas a mí, ¿es necesario hacer una reforma? Pero a todas luces que sí, hombre. Entonces, si la respuesta claro, se cae precisamente por lo que ellos dicen. Tenemos que hacer algo. Ahora, ¿la idea es pasar la plana ahora? Claro que no, pues si tenemos que conversar. Ahora, estamos viendo, por ejemplo, para ir directamente todos a los puntos, estamos viendo con el tema de la mega reforma que hay una rebaja de impuestos que del 27 al 23% se está dando esta publicidad, porque es una propaganda, decir que se baja del 27 al 23% y que esto es para los más ricos, esta rebaja de los impuestos. Y sin embargo, aquí hay quienes dicen que esto carece de credibilidad fiscal porque no incluye medidas compensatorias. ¿Cómo ves tú esa parte ahí? Es que tienen punto, porque claro, no lo dicen personas que no saben, lo dice el Consejo Fiscal Autónomo, lo dice el FMI. Pero aquí viene Pero el Consejo... mi compañero libertario me va a entender lo que le voy a decir. Vamos ahí. El libertarismo, y aquí ellos dicen que los objetivos fundamentales del Estado son seguridad y justicia, ¿no? Los minarquistas, sí. ¿Viste? Los dos minarquistas. objetivos principales, justicia y seguridad. Nada más. Entonces la pregunta es, ¿el Estado tiene que ser más grande o más fuerte? Porque claro, si tú dices es que no hay sostenibilidad fiscal, es porque tú sigues pensando que vamos a gastar lo mismo. Entonces yo le pregunto a los ciudadanos que me están mirando, si usted gana menos plata, ¿qué hace con sus gastos? ¿Qué es lo que ajusta? ¿El ingreso o el gasto? Lo más seguro me van a decir, ajusto el gasto, pues evidente. Si no tengo, gasto menos. No es lo mismo que yo te pregunte, ¿a dónde quieres ir de vacaciones? ¿A dónde te alcanza para ir de vacaciones? Entonces, cuando el país está en eso, ¿qué es lo que no tenemos que recortar? Beneficios sociales. Pero ¿qué es lo que sí tenemos que sacar? La grasa. Tenemos que sacar la grasa del Estado, eso es. Que sacar la función. Los sobreprecios, los fugas de plata. ¿Sabéis con el trabajo? Las municipalidades. Sí, el trabajo que tiene el Ministerio de Obras Públicas y las municipalidades, a propósito de sacar el sobreprecio a toda la base de licitación, amigo. A todas. A todas. Y aparte que es un secreto a voces, Rodrigo. Sí, pero si todos lo sabemos que es así. Y ahora es cuestión de ocupar inteligencia artificial para saber cuánto es el sobreprecio cada uno. Y lamentablemente Entonces, la justicia es ciega y sorda. Y muda. Seguimos. Ahora, esto no Entonces, es de ahora último, probablemente en los últimos años ha sido bastante más grosero, pero esto es de hace mucho tiempo Pero atrás. si no es un tema de lucas, mira, para que la gente por favor busquen la ley de presupuesto. Busquen la ley de presupuesto. Mire, chiquillos, busquen la ley de presupuesto 2014 hasta ahora y vean cómo ha subido. Y busquen el PIB, Producto Interno Bruto, del 2014 hasta ahora de Chile. Y vea cuánto le han metido, eso está en el Banco Central, y APH, a prueba de, ¿cachai? De cualquiera, porque cualquiera lo puede ver. ¿Cachai? Y ustedes van viendo cuánto le han metido más en educación, en justicia, en salud. Y usted dice, bueno, no, entonces no era de plata, no era de lucas. ¿Qué pasó? Gestión, eficiencia. Eficiencia. Entonces, cuando alguien viene y dice, le damos, esta es la ley de los más ricos, ya, ¿a cuánto? Porque también hay que ocupar justicia. Le van a bajar los impuestos del 27 al 23. ¿A quién? A las grandes empresas. ¿Cuántos son las grandes empresas? El 1,27%, no son más que eso. Pero en la práctica, Rodrigo, toda la disminución de impuestos se traduce en un menor precio al consumidor final. Sí, eso es así. Y eso tiene... Y cuando un país crece, hay un aumento de bienes y servicios. Cuando aumenta la oferta, ¿qué pasa? Baja el precio de los bienes y servicios. Eso tienen que tenerlo claro. Porque esa es una promesa. Yo lo no es una promesa. No, escúchame. Es una realidad. No, pero es que es una promesa. ¿Por qué? Porque es una promesa porque yo te voy a pedir que no seas cualitativo, sino que seas cuantitativo. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que eso pasa. Pero la pregunta es, ¿en qué magnitud pasa? Y eso es lo que hoy día no le hemos podido explicar. Porque miren, chiquillos, hagan una fórmula. P es igual a C más U. El precio de cualquier cosa es igual al costo más la utilidad. Así en simple. Entonces, usted cuando quiere bajarle el precio a algo, o le baja los costos o le baja la utilidad. Si algo cuesta 150 pesos, me cuesta 100, significa que yo estoy ganando 50. Si yo le quiero bajar, pido yo el margen de ganancia menor o bajo los costos. Y dentro de los costos están los impuestos. Si yo le bajo los impuestos, tiene que bajar el precio. Porque usted me dice, no, porque al final no van a bajar los precios, no van a traspasar la baja a los precios. ¿Sabe lo que pasa si ellos no hacen eso? Generan competencia, porque el de al frente va a decir, yo sí puedo hacerlo, y me quedo con la cuota de mercado. ¿Eso genera más dinamismo? Sí. La pregunta es, ¿cómo? Porque yo creo que el problema, si a ver, hoy día se ha generado la idea de que tenemos que hacer que los más ricos sean menos ricos. Ese no es el problema. Es que de verdad que es ilógico, es irracional. Es que eso es parte de la ideología que tú dijiste antes. Pero es que eso es ideología. Sí.
Ese no es el problema. El no, problema pues son no. los que no tienen. Son Por los supuesto. pobres, no los ricos. Es más, y mirado desde el punto de vista de la ideología, no de la base del PDG, no de la ideología, de la base del PDG, mira, la gente que es de menores recursos, los más pobres, adscriben a la protección del Estado. Los más ricos se protegen solos. Pero hay una gran brecha en gente al medio. Que el Estado no nos da nada. Que nada, ¿sabes Nada, por no nos qué? da nada. Porque cuando yo voy a un banco me dice, no, usted es muy pobre. Pero cuando yo voy al Estado me dice, no, Usted le voy a es muy dar, rico. usted es muy rico. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros que somos los que queremos emprender, y que nos dicen aspiracionales como si eso fuera un pecado? Nosotros Que no- tocamos en este programa la ley Uber. Y como cambió la tributación, ahora salieron de la ficha de protección los choferes de Sí, Uber. absolutamente. Oye, pero mira, yo te voy a dar un ejemplo en los beneficios que se le dan a propósito del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Sabías tú que hoy día los extranjeros, yo no tengo problema, mis familiares fueron extranjeros, lo que tengo problema es con la inmigración, ojo, no migración, la migración Ilegal. es el fenómeno. Ilegal. Es inmigrante o emigrante, ocupe bien el término ciudadano, no se Ilegal. equivoque. Inmigrante Ilegal. que entra, Ilegal. emigrante que se va, Ilegal. para que sepa, por favor. Ilegal. Estamos bien. Ya. ¿Y qué pasó? Hasta el 2021, abril 2021, existía un delito en este país al que entraba. Y al haber un delito, Carabineros, investigaciones, cualquier ciudadano podía ejercer el arrestarlo, el detenerlo para ponerlo a disposición de la autoridad. ¿Ya? El arresto ciudadano. Pero nuestros políticos dijeron, no, que es súper lindo, que no, se compraron el buenismo woke. El buenismo, claro, y vendieron una ley y cambiaron. Y miren lo que estamos viviendo ahora. Porque no solamente entran personas, entran drogas, Armas. y el comercio sexual con niños, o sea, las aberraciones. Yo ahí quiero ver a todas las personas que están, los feministas, la gente que protege a los adultos mayores. Dicho esto, cuando nosotros vemos ese proceso, nosotros hoy día analizamos y decimos, a ver, ¿en qué nos genera esto además? ¿Sabían ustedes que cuando esta inmigración ilegal, irregular, por cierto, genera que ellos son seres humanos, si no son máquinas? Y ellos van a necesitar salud, vivienda, educación. ¿Y qué es lo que hizo el Estado? Como ya no constituye un delito, dijimos, les vamos a dar un RUT. Listo. Les vamos a dar un RUT provisorio. Y ese RUT provisorio podía ser Aníbal Lecter, entro y ¿cómo te llamáis? Juan Pérez, Iván Zamorano. Y me llamaba así de otra manera en Concepción, porque no tenía al final del día, no tengo una identidad. ¿Por qué? Porque le mandaban a pedir a Venezuela Un mis país papeles, sin instituciones, la institucionalidad, y- olvídate. Y aparte tú pagas y te dan un diploma, te dan un certificado de Además, médico. claro. Y aquí viene el problema. El problema es que cuando hicieron eso, empezaron a igualar en la calidad de acceso a los de beneficios sociales, pero sin hacer el ajuste adecuado. ¿Usted sabe cuántos países en Latinoamérica es obligatorio el cuarto medio? 3, de los cuales está Chile, Uruguay. En todos nuestros vecinos hermanos no es obligatorio. Por tanto, lo más seguro es que un inmigrante, una persona inmigrante de esos países no lo tenga. Entonces ahora dígame usted, cuando yo tengo un abuelito chileno que tiene una propiedad y tiene una profesión, pero hoy día necesita del Estado, pero tengo otra persona que es otro abuelito, pero que no tiene profesión, adivine quién de los dos escribe y tiene mejor puntaje. El que tiene más puntos, porque tiene menos Pero capacidad. ¿cachai que injusto? Cuando yo Pero si- soy una ciudadana chilena. Rodrigo, trabajo- en las salas cuna, la primera Sí, prioridad son las madres extranjeras pero indocumentadas. si hay, ¿cachai? Entonces, La ¿qué primera. es lo que pasó? Que el Estado no hizo el ajuste. Porque efectivamente los ciudadanos inmigrantes son ciudadanos, son personas, y son personas y tenemos que tratarlos bien. Pero la calidad Sí, empieza por pero- casa. Pero absolutamente. Soy chileno y que Sí, po. tratando de volver a la pauta cuando tienes a dos políticos enfrentados en la mitad del tema y Yo estábamos veo hablando- uno, y la yo pauta veo era solo por uno. la mega reforma y la mega reforma todavía no sale. A propósito de los De viejitos. la mega reforma. A propósito de los viejitos, pero antes contéstame la pregunta. Entonces, ¿tú crees que para que tenga mayor credibilidad fiscal la rebaja de impuestos debería haber un recorte de gastos importante y notorio? Sí, pues, Pero si va la pero primera si reforma. va, la primera reforma. Sí, Perfecto. tiene que haber, si sabe, mira, si el problema, desde mi punto de vista, el problema del actual gobierno no es de técnica, es de comunicación. ¿Por qué? Porque el ministro Quirós no ha logrado explicarle al ciudadano común y corriente en qué consiste la reforma que han propuesto. ¿Por qué crees eso? Porque él tiene un cerebro que piensa muy técnico, pero tú necesitas a un... Con otra Ruminot, habilidad, sí. necesitas a un Alvarado que le expliquen, necesitas un vocero que entienda lo que está diciendo y que nazca el corazón. No te puede salir de la boca, o sea, no te puede salir de la mente y de la boca lo que no te sale del corazón, amigo mío. Eso no lo digo yo, lo dijo Borges. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes a una ministra de Seguridad que no habla, es brillante en lo que hace, pero no habla, no comunica. Cuando tienes ministros que no hablan, mira, fíjate, ¿a cuál es el ministro que más le pegan?
a Iván Apoduje. El que mejor comunica. Claro, Pero claro. ahí está la Claro. explicación. Porque por otro lado, comunican Comunican la perfecto. calle. Y los que están al otro lado, comunican perfecto. Pero Perfecto. te das cuenta, Tienen 50 años de ojo, adelantado en eso. Comunicar no es andar diciéndole a todos, porque si tienes que, como decía la Margaret Thatcher, si tienes que decirle a todos que eres una dama, no lo eres. El poder se ejerce, no se avisa. Así Entonces, es. igual que la autoridad. Rodrigo, Mira, en este tema, un político te dice lo que quieres escuchar. Sí, y hay pues. gente de un sector que lo sabe hacer muy bien. Un ministro técnico, un economista no lo sabe porque habla con la verdad. Bueno, Sí que tenemos opone. nuevamente dos políticos enfrentados en este momento y volvemos a la pauta. Segunda pregunta, mi querido ciudadano Logan. La condonación de contribuciones a adultos mayores. Ha sido calificada por el exministro de Hacienda Briones como populista y totalmente regresiva porque atenta contra la autonomía financiera de los municipios. Es que vuelvo a lo mismo. Si tú, no hay peor locura que hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Si tú quieres gastar lo mismo y no estás dispuesto a hacer ajustes en tus gastos, no estás dispuesto y estás proyectando ingresos, porque ciudadanos, para que sepan, el Estado no produce nada. O sea, disculpen que se los diga, yo les voy a matar al viejito pascuero. El Estado no produce nada, el Estado vive de lo que usted hace por ello. Impuestos, reservas, explotación de bienes públicos, peajes, Contribuciones, contratos permiso. y contribución. O sea, no crea, lo que hace es vivir de lo que usted hace y existe un problema, ese es el problema económico. Tengo necesidades ilimitadas con recursos limitados. Entonces, cuando usted me pregunta eso, yo le digo, bueno, ¿y por qué no hacen el pensamiento de poder encontrar otras fuentes de ingresos o ajustar, porque me hablan a mí, oye, como si las contribuciones fueran... Entonces, cuando yo miro el índice, el mapa, donde se pagan las contribuciones, llego a que las comunas que más necesitan ese fondo común municipal no tienen pago de contribuciones, porque tienen derechos de aseo, que no es lo mismo. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo está? Porque está en el eje precisamente en la falla San Ramón. Si tú la miras, la falla San Ramón es donde está el eje donde más pagan contribuciones. Entonces, y desde ese punto de vista, está en comunas que no son C3D, o sea, son las más pudientes, por tanto, no podría ser regresivo. Eso ahí no estoy de acuerdo. ¿Viste, Rodrigo, hablando de comunicar, el video de Bodanovich? Sí, se lo vi. Que decía que hasta el 90% de los ingresos en aseo, en luminaria y en pago de remuneraciones. Lo desglosaron y es falso. Paga el 56,7%. Sí, O sea, pero el no, resto es ley de transparencia. es ley de transparencia nomás. Lo vieron mintiendo. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Maipú, atención Maipú. Que cuando tú haces eso, generas un efecto nocivo. Comunicación. Sí, pues, pero Lo que estamos hablando. si es bíblico, yo soy cristiano, ¿qué es lo que decía Jesús? ¿Ya? Y tú sabes que la verdad nos hará libre, pero hay que encontrarla, po. Miente que algo queda. Tú sabes que esto Ah, va no, dejando si eso es Stalin, los rezagos. Goebbels, Entonces, claro, acá con el tema de las contribuciones, la pregunta es, nosotros, y es más, fíjate que ahí también hay una injusticia. Son inmorales. Las contribuciones Porque- para mí, desde mi punto de vista, son inmorales. o Si sea, ya pagaste por no, la pues, casa toda la vida, te pagaste impuestos, pagaste el impuesto de estampilla, al crédito, pagaste... Si hiciste la casa tú, ya pagaste impuestos a todos los materiales de Lo que pasa es construcción, que ahí tenemos etcétera, tenemos etcétera. un error conceptual. Y también era un impuesto provisorio. Eso, Y siguió permanente, igual que el impuesto mira, específico. de partida, los impuestos no son por favor, por eso se llaman impuestos. Y nunca bajan. El impuesto no tiene un fin específico. Y en este caso, existen tres egresos tributarios, no los quiero aburrir, que es el impuesto, la contribución y la tasa. Y los tres son distintos. Lo que le llaman contribuciones no es contribución, señor. Es un impuesto territorial. Y esta es la 17 de 325, la ley del año 67 del gobierno del presidente Frey. ¿Y por qué? Es un impuesto que se da a ciertos bienes atendido que el material de construcción, El la metraje. ubicación, el metraje. Entonces, ¿sabe por qué? Porque si fuera una contribución, búsquenlo, no me crea nada, déjeme mentiroso. Vaya y busque qué es una contribución. Una contribución es la devolución que hacemos los contribuyentes al beneficio que prestan las obras públicas pagadas por el Estado en la plusvalía de mis bienes. Si así fuese, yo podría pagar cuando me dijeran que hay mayor acceso a transporte, conectividad, seguridad. ¿Cachai? Si no, caso contrario, no tiene contraprestación. A diferencia del impuesto, que en el impuesto el Estado te lo cobra sin prestación directa y no tiene que decirte nada. Págamelo nomás. Entonces, cuando nosotros hablamos de las contribuciones es un sistema que hoy día tiene errores garrafales, desde mi punto de vista. ¿Tú sabes quién es el que tiene que calcular las contribuciones o el impuesto territorial? El municipio. Listo. Es como cuando yo te digo, oye, cuando los carabineros, yo los quiero más que la ñoña, saben que sí, pero cuando ellos salen a sacarte un parte,
un porcentaje del 27% de esa parte llega a ellos. Eso es juez y parte, eso es un incentivo mal puesto. Perverso. Absolutamente. Cuando la municipalidad te dice, la dirección de obra te va a imponer un parte, ese parte va en un 37% a la municipalidad. Acá ellos calculan y cobran un impuesto que va para ellos mismos. Pero fíjate que las contribuciones suben a través de un factor que es la tasa de ajuste, pero ¿sabes lo que no sube? La parte exenta. ¿Por qué no sube? Si supuestamente los bienes van teniendo mayor avalúo. ¿Por qué no sube la parte exenta? Porque te dejan la brecha. ¿Por qué hoy día se lo pasaron a las municipalidades? ¿Por qué ellos no hacen la distinción entre rebaja y exención? Sino que ahora la rebaja depende de la municipalidad. Amigos, si usted dependiera del sueldo de alguien, ¿haría que le pagaran menos, sí o no? Obvio que no. Y podría seguir. Entonces, cuando yo les digo, no, ahí no. Eso es una falacia por falso dilema. ¿Ya? Para mí, al menos, y puedo explicar por qué económicamente. Si esto fuera un partido de fútbol, el gobierno de José Antonio Cast, solo han pasado los primeros 5 minutos del partido y ya estamos en lo que estamos, digamos. O sea, se ha vivido una efervescencia muy importante. Ciudadano Logan, ¿usted nos acompañaría en otro programa de Soy Chileno y qué para seguir hablando de este partido? ¿Se me pasó la hora? Hablaste Hablaste mucho. Hablaste mucho. ¿Qué pasó? Señores, soy chileno y que en este momento por primera vez tenemos a dos políticos enfrentados que parece que son del mismo lado, de la misma tendencia y del mismo divide y vencerás. Centro derecha, ¿será verdad? Yo me quedo con la duda, pero eso sí, vamos a tener un día de esto seguro. Johannes Kaiser, nos encantaría tenerte aquí también hablando sobre este tipo de temas. No, traigan a Ivane y póngale rock, no es rockero. Pero es rockero Ivane. ¿Y Franco estuvo en el mismo colegio mío, así que venga. Le quiero presentar a un amigo que se llama Sí, le quiero presentar a un amigo. ¿A dónde estudió en Valenzuela? Mira. No, en el Salvador Sanfuente. Ahí estoy. A Franco París le quiero presentar a un amigo que se llama Víctor Espinosa. Ojo, le haría bien conocerlo. ¿Tú lo conoces? Sí, lo conozco, sí. Pero ¿y tú estudiaste, no estudió en La Salle? Después, en media. En básica estudió con el hermano en el Salvador Sanfuentes, también estudiaba ahí en Chapacase. Sí, pues, ¿y el Iván Valenzuela dónde estudió? Mira, ¿viste? Puro estrella. Todos los pitucos, los pitucos estudiaron Douglas allá. Que cantaba Douglas. Sí. También. No, yo no cantaba. Yo estudié. Soy chileno y que muchas gracias. Yo estudié en las tardes, perdón. Nosotros, Sí, la después casta de está yo fui a un desde colegio con aquí. mujeres. La casta partió aquí. Nos vemos la próxima semana. Chao chicos, bendiciones. Chao. Con el auspicio de Chema, libros para la formación cultural del espíritu y la libertad. Entre Zorros y Erizos Editorial. Llevamos libros que desafían la censura y defienden la libertad de expresión. Consultora financiera Zipgain, donde las empresas se encuentran para crecer juntas. Liberty Fest Chile 2026, con grandes invitados. Mate con Mote, Macarena Jimena, Punch.p, Midhunter y muchos más. Más información en Foro Liberty Fest en Instagram. Presentan Soy Chileno y que